Creo que como yo probablemente alguna vez has tenido la experiencia de buscar algo y de no encontrarlo porque estabas buscando en el lugar equivocado. Quizás alguna vez buscaste algo en tu casa y no lo encontraste porque lo habías dejado en el lugar donde trabajas. O quizás en algún momento estuviste en el supermercado buscando algo y no lo encontraste porque estabas buscando en la sección equivocada. Yo sé que esto me pasa cuando mi esposa me envía al supermercado, pero el punto con el cual quiero comenzar es que a veces nosotros no encontramos lo que estamos buscando porque buscamos en el lugar equivocado. Y especialmente esto nos puede pasar en nuestras vidas espirituales cuando estamos pasando por una prueba o por un momento de crisis. Y entonces hoy en el Salmo 3 vamos a ver algo que creo que podría ayudarnos en este sentido. En el Salmo 3 vamos a ver cómo David reaccionó cuando él se encontró en medio de una crisis severa. Entonces vamos a ver en los primeros 2 versículos el problema que él enfrentaba. Vamos a ver en los versículos 3 y 4 cómo él respondió, cuál fue su respuesta. Vamos a ver en versículos 5 y 6 cuál fue el fruto, el resultado de su respuesta a la crisis que enfrentaba. Y vamos a ver en versículos 7 y 8 la oración que él oró en medio de esta crisis. Y creo que la idea clave para nosotros, lo más importante, o sea, para resumir lo que debemos entender y aprovechar y aplicar de este texto, creo que lo podríamos expresar de esta manera. Podríamos decir que en medio de pruebas debemos buscar ayuda en Dios y dirigir nuestras oraciones a Él. El único lugar donde encontraremos ayuda y esperanza verdadera es en Él. En medio de una crisis debemos buscar ayuda en Dios, debemos dirigir nuestras oraciones a Él, porque finalmente solo en Él vamos a encontrar ayuda y esperanza verdadera. Entonces, para ver estas cosas vamos a comenzar en versículos 1 y 2, viendo el problema que David enfrentaba. Él dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. No está en la Reina Valera, pero en muchas traducciones de la Biblia también tenemos una nota de introducción a este salmo. Y gracias a esta nota de introducción, a diferencia de muchos de los salmos, entendemos cuál fue el contexto detrás de este salmo. La nota de introducción que aparece en muchas traducciones dice: Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Entonces nos dice un contexto muy específico, y de hecho en la escritura, en 2 de Samuel, capítulos de 15 a 18, nos cuenta esta historia, este episodio del tiempo cuando David tuvo que huir de su hijo Absalón. Entonces entendemos que en este salmo David está describiendo el tiempo cuando su hijo se levantó en contra de él y buscó derrocarle. Y de hecho fue tan seria la amenaza contra David que él tuvo que huir de la ciudad de Jerusalén, que si quedaba podría morir. Y como si la situación con Absalón mismo no fuera suficiente, también sabemos que David sufrió insultos de parte de un hombre llamado Simei. Entonces leemos una parte de esta historia en 2 de Samuel 16, 5 a 8. Voy a leerles parte de la historia. Dice, esto es cuando David ya está huyendo de Jerusalén. Y dice: y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso.
Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. En verdad, es verdad que en cierto sentido lo que Simei está diciendo es cierto. En cierto sentido, lo que pasó a David fue la disciplina del Señor por su pecado con Betsabé. El profeta Natán dijo esto a David en 2 Samuel 12, 10 y 11, después de ser descubierto el pecado de David. Le dijo: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces sabemos que en esta historia, cuando luego Natán enfrentó a David, él se arrepintió, y de hecho vemos la expresión hermosa de este arrepentimiento en el Salmo 51. Sin embargo, la disciplina del Señor, la disciplina que el Señor anunció, sí fue aplicada a pesar del arrepentimiento de David. El hijo que fue concebido en adulterio murió. Y Dios, en seguimiento de lo que dijo cuando anunció la disciplina, Dios dio seguimiento a lo que dijo acerca del mal que se iba a levantar en contra de David de su misma casa. Lo estamos viendo en esta historia en 2 Samuel 15 a 18 y es lo que David está mencionando en el Salmo 3. Entonces este es el problema que David estaba enfrentando y que él menciona en los versículos 1 y 2. Y en estos primeros versículos él menciona a sus adversarios, él menciona lo que hacían y también lo que decían. Entonces primero, ¿quién eran sus adversarios? Obviamente estaba Absalón. Y seguramente le hubiera dolido tener a Absalón como su adversario, ya que era su hijo que amaba. De hecho, David había sido misericordioso con Absalón y le había perdonado el haber matado a su propio hermano Amnón. Entonces David amaba a este hijo, entonces seguramente le hubiera dolido que este hijo ahora se convirtiera en su adversario. Y entonces seguramente también David dice que se multiplicaron sus adversarios. Entonces seguramente había varios otros que acompañaban a Absalón en su rebeldía. Tendrían que haber habido muchos si fuera tan seria la amenaza en contra de David que David tenía que huir de Jerusalén. Entonces, como Absalón, también muchas de estas personas probablemente habían sido leales a David antes. Entonces hubiera sido doloroso para David la traición, que no solo su hijo, sino otros amigos y seguidores que habían sido leales, ahora le estaban traicionando. Y bueno, sabemos de otro que se levantó contra él, que es Simei, el del texto que acabo de leer. Ahora, ¿qué estaban haciendo sus adversarios? Bueno, ellos se habían levantado en contra de David para derrocarle y para reemplazarle con su hijo Absalón. Y obviamente este plan hubiera incluido entonces el buscar matar a David. Pero quizás para él lo más doloroso fue lo que ellos estaban diciendo. En versículo 2 vemos que decían que no había para él salvación en Dios. Y creo que aquí David probablemente estaba pensando en Simei, pero puede ser que habían otras personas que estaban diciendo cosas similares. Es decir, que ellos estaban diciendo que Dios había abandonado a David, que David ya no tenía una relación con Dios y que Dios ya no iba a ayudar a David. Ahora, lo irónico que vemos en estos primeros versículos es cómo David respondió a lo que ellos decían. Fíjense que aquí en el Salmo, David en oración está diciendo todo esto a Dios.
Está diciéndolo en oración al Dios que ellos dijeron que había abandonado a David. Entonces hay un poco de ironía ahí. Seguramente desde la perspectiva de David, Dios no le ha abandonado. David sigue acercándole y derramando su corazón delante de él y contándole lo que está pasando. Quiero hacer algunas aplicaciones aquí antes de avanzar. Primero, quizás yo no sé lo que está pasando en tu vida, pero yo sé que la mayoría de nosotros o estamos saliendo de una prueba, estamos en medio de una prueba, o si no estás en las primeras dos categorías, te tengo malas noticias, probablemente estás por entrar en una prueba. Casi todos o estamos saliendo de una prueba, estamos en medio de una prueba o estamos por entrar en una prueba. Y como David, nuestros problemas podrían nacer de varias fuentes, podrían nacer de nuestro pecado. Pero yo te diría que aun si es así, si tú te encuentras en medio de una prueba que invitaste a tu vida por tu propio pecado, te digo que aun si es así, si tú eres un hijo de Dios, no hay donde más correr que a Dios mismo. No, en parte David está sufriendo las consecuencias de su pecado, pero sin embargo, él no dice, mejor me voy a huir de Dios también y voy a buscar resolver esto solo. No, él corrió a Dios y te diría lo mismo, aunque te encuentres en una prueba que es el fruto de tu pecado, no hay donde más correr que a Dios mismo. O puede ser que estás en una prueba que es el resultado de vivir en un cuerpo que está bajo maldición en un mundo caído. Todos vivimos en cuerpos caídos bajo maldición en un mundo caído. Vivimos en un mundo en que existen enfermedades como coronavirus, en que nuestros cuerpos son susceptibles. Entonces muchas veces podríamos sufrir una prueba que tiene que ver con nuestra propia salud o salud de una persona que amamos. O también podríamos estar en una prueba porque estamos sufriendo como resultado directo de nuestra fe. Podrías estar sufriendo aquí en Perú una persecución leve o desprecio o menosprecio por cuestión de tu fe. Sea cual sea, espero que al ver a este salmo que estés animado y que seas instruido por ver cómo David responde a su tiempo de crisis. Creo que este salmo nos puede dar un modelo o dar una idea de cómo responder a un tiempo de crisis. Y segundo, realmente no es una aplicación, sino una observación, pero quiero mencionarlo porque creo que vale la pena mencionarlo y tiene que ver con Cristo. Spurgeon, al comentar sobre este salmo, nota los paralelos entre la situación de David y de Cristo. Todos o se levantaron contra Cristo o le abandonaron. Y también las personas malinterpretaron el sufrimiento de Jesús. Acuérdense que cuando Jesús estaba en la cruz, le retaron o le desafiaron y dijeron, si de verdad tú eres de Dios, bájate de la cruz. Debes poder salvar a ti mismo si de verdad eres de Dios. Entonces, tal como con David, las personas misinterpretaron el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de David aquí no significaba que Dios le había abandonado y el sufrimiento de Jesús no significaba que no era de Dios. De hecho, Jesús en su sufrimiento y al estar abandonado por su Padre, en este momento preciso estaba haciendo la voluntad del Padre. En este momento preciso estaba siendo fiel al Padre, estaba agradando al Padre. Y la vindicación y la confirmación de la realidad de Jesús no vino por bajar de la cruz, sino después por la resurrección. Ahí fue vindicado y confirmado. Entonces hay ciertos paralelos entre David y Jesús que creo que enriquecen para nosotros este salmo. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a ver en versículos 3 y 4 la respuesta de David a su problema. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Entonces aquí vemos la respuesta de David.
En el versículo 3, él comienza con un contraste enfático. Y probablemente este contraste enfático al principio del versículo 3 es lo más importante que debemos ver en este salmo. Fíjense que en los versículos 1 y 2, David ha estado hablando acerca de sus problemas y acerca de sus adversarios. Pero luego en versículo 3, él gira y él pone a sus ojos en Dios y hace un contraste enfático. Ha estado describiendo a estos adversarios, pero luego llegamos a versículo 3 y él dice, mas tú, Jehová. Entonces él hace un contraste, pone su mirada en Dios. En estos versículos vemos que a pesar de los adversarios, de lo que ellos estaban haciendo, que David todavía tenía esperanza. Él encontró su esperanza por quitar sus ojos de sus adversarios y de los problemas y por ponerlos en Dios. Y específicamente vemos que él se concentra en 4 cosas acerca de Dios. Primero, él menciona que Dios es su escudo. Dios es su escudo. Había personas que querían atacarle, querían hacerle daño, querían matarle, pero David buscaba su protección en Dios, el cual siempre le había protegido antes, el cual se había mostrado fiel. Entonces David se concentra en que Dios es su escudo. Luego él menciona que Dios es su gloria. Esto quiere decir que David gloriaba en Dios. Él encontró su mayor gozo en Dios mismo. Fue su fuente de gozo y de esperanza y de alegría. Entonces, aunque parecía que David estaba al punto de perder su reinado, de perder su puesto como rey, aún de perder a su vida, aunque David tuvo que huir de Jerusalén, que fue una ciudad que él amaba, aún al considerar la posibilidad de perder estas 2 cosas, su reinado, la ciudad que amaba, él no había perdido lo que fue más precioso para él. No había perdido a Dios. De hecho, él menciona que Dios le responde desde el Monte Santo. David ha tenido que huir de Jerusalén. Ya no puede él ir al Monte Santo. Sin embargo, él entiende que no ha perdido a Dios, que no tiene que estar en este lugar sagrado para tener su relación con Dios. Él entendió en las palabras de Pablo en Romanos 8 que nada pudo separarle del amor de Dios. Y de hecho, hablando de Pablo en Filipenses 4:13 expresa una actitud muy similar a lo que David expresa aquí. ¿Se acuerdan que en Filipenses 4:13 Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y ahí Pablo estaba contemplando la diferencia entre pasar tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Y esencialmente Pablo estaba diciendo, mi esperanza y mi gozo no fluyen de mis circunstancias, sino que dependen de Dios, que en Cristo tengo a Dios, tengo una relación con Él. Y vemos lo mismo en David. Dios es la gloria de David. David gloria y encuentra su gozo en Dios mismo. Bueno, tercero, David dice que Dios es el que levanta su cabeza. Es decir, Dios es el que le restaura. Y con esto David se refiere a la idea de la vindicación, con la idea de que Dios le va a restaurar. Y el lenguaje aquí nos recuerda a Génesis 40:13, donde dice que Faraón levantó la cabeza del copero y que le restauró, le liberó de la cárcel y le restauró de su puesto. Entonces aquí David reconoce que si es que va a ser restaurado, sería Dios que le restaura. Y luego David piensa en el hecho de que Dios le escucha y le responde. Dios es el Dios que le escucha y que le responde. David anteriormente había experimentado esto. Entonces él sabía que Dios era para él un Dios que escuchaba sus oraciones y que respondía.
En tiempos de desesperación antes, él había clamado al Señor y él había visto al Señor responder. Entonces en esta ocasión, sabiendo esto de Dios, sabiendo que Dios era así, él clamó a Dios y estaba seguro que Dios le había escuchado y que había respondido. Entonces quiero hacer algunas aplicaciones aquí también. Vemos que la estrategia de David para tener esperanza en medio de una crisis fue el quitar sus ojos de sus circunstancias y ponerlos en Dios. Pero quiero aclarar algo aquí. Él no simplemente buscó ignorar a sus problemas distrayéndose con otra cosa. No trató de fingir como que todo estuviera bien. No fingió que no existían los problemas, pero buscó ver a sus problemas a la luz de la realidad de Dios. Es decir, que no cerró sus ojos y simplemente dijo, no están los problemas, sino buscó ver a sus problemas a la luz de la realidad de Dios. Y vemos otros ejemplos de esto en la Escritura. Tenemos el ejemplo de los 12 espías que fueron enviados a la tierra prometida antes del resto del pueblo de Israel. Los 12 espías vieron a las personas que estaban en la tierra. 10 de ellos solo vieron a las personas y se asustaron. Pero 2 de ellos no solo vieron a las personas, sino que los vieron a la luz de quien era Dios. Y ellos también, en respuesta a la promesa de Dios de ayudarles a conquistar la tierra, ellos le creyeron a Dios. Entonces, ciertamente, vieron a las personas temerosas en la tierra prometida, pero los vieron a la luz del Dios que habían llegado a conocer, a la luz del Dios del Éxodo, a la luz del Dios de la Pascua, a la luz de este Dios que había prometido ayudarles. Entonces ellos respondieron con fe. Bueno, yo diría que de la misma manera, la Biblia no nos anima a nosotros a ignorar nuestros problemas. Pero para poder encontrar esperanza, tenemos que ver estos problemas a la luz de quién es Dios. Y tenemos que buscar a nuestra ayuda en Dios. Pero aquí surgen algunas preguntas. ¿Cómo podemos saber cómo es este Dios? Bueno, David estaba respondiendo al Dios que se había revelado a su pueblo. Y para nosotros hoy en día encontramos la revelación de este Dios en la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de estas cosas? Bueno, tenemos que en momentos de prueba buscar a nuestra esperanza en este Dios, pero aún antes de los momentos de prueba debemos buscar conocer a este Dios por medio de la Escritura. Tenemos que leer la Escritura, exponernos al Dios que se ha revelado a nosotros en su palabra. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros que este Dios nos va a escuchar y responder? Por un lado, por fe. Si tú estás en Cristo, este Dios te ha invitado a venir a Él y a echar sobre Él tus cargas. Él te promete que está escuchando y que quiere responder y ayudarte. Entonces, por un lado, sabemos que nos va a ayudar y que va a responder y que debemos ir a Él por fe, porque Él nos invita, porque Él nos hace promesas que nos animan a correr a Él en la oración. Pero por otro lado, podemos saber esto por haber vivido una vida de oración, por haber caminado con el Señor y por haber visto de cerca ocasiones en que hemos clamado al Señor, en que hemos buscado al Señor, en que Él ha respondido. Entonces, en respuesta a las dos preguntas, realmente nos exige, aún antes de estar en una prueba, buscar estar creciendo en nuestro entendimiento de quién es este Dios por medio de las Escrituras y en nuestro conocimiento de Él, por estar pasando tiempo con Él en la oración.
Entonces ahora quiero hacerte algunas preguntas a la luz de las cosas en las que David meditaba. Primero te preguntaría, cuando necesitas protección, cuando necesitas restauración o ayuda en una situación, ¿dónde buscas? David buscó su protección y restauración en Dios. Ahora, otra vez, quiero aclarar, no es decir que David no tomó medidas. David, cuando le dijeron, Absalón viene al palacio para matarte, David no dijo, bueno, aquí me quedo y Dios me va a guardar. No, David tomó medidas, él huyó. Y Dios no nos llama a nosotros a no ser sabios y a no tomar medidas y no buscar responder a situaciones, pero finalmente debemos preguntarnos ¿dónde estoy buscando ayuda? ¿Dónde está mi confianza? ¿Está en lo que simplemente yo podría hacer o está en Dios? Y estoy buscando esta ayuda en Dios. Cuando me encuentro en una situación así, ¿voy al Señor en la oración o no? También te preguntaría, ¿dónde está tu gloria? Podrías decir con David en versículo 3 que Dios es tu gloria. Podrías, como David, perder cosas preciosas y a la vez tener esperanza. Podrías con Pablo en Filipenses 4:13 decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poder definir estas cosas de antemano, aunque no estés en una prueba, poder definir estas cosas y decir que sí, estoy esforzándome para encontrar a mi gloria en Dios. Estoy esforzándome para vivir una vida en dependencia del Señor, por reconocer a mi debilidad y mi necesidad de su ayuda. Hacer estas cosas de una vez, aún antes que estés en medio de una crisis, te va a preparar para poder soportar aún una crisis severa. Y si te encuentras en medio de una crisis severa, tendrías que esforzarte para llegar a este punto, para reconocer que si estás en Cristo, que Dios es tu gloria, que lo más precioso que tú tienes, que nunca podrás perder, es Él mismo. Y esto es lo único que es seguro, que lo demás podrías perder y que entonces tendrías que buscar tu gloria ahí, en Él mismo. Bueno, ahora en versículo 5, David nos dice lo que hizo después de clamar a Dios y de estar seguro que Dios le había respondido, que Dios le iba a responder. Entonces en esto vemos los resultados de la respuesta de David. En versículos 5 y 6 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Entonces David, al encontrar su esperanza en Dios, primero durmió. Es decir, que él encontró paz y descanso inmediato. Encontró paz y descanso de corto plazo. El primer resultado de su esperanza fue el poder dormir aún en medio de una crisis, aún mientras que personas estaban buscándole para matarle. Yo creo que la mayoría de nosotros estaríamos tan ansiosos que probablemente tendríamos tanta adrenalina que no podríamos dormir. Pero David, habiendo puesto su confianza en Dios, confiando en Dios, pudo dormir. Y el segundo resultado fue que no temió la crisis. Es decir, que cuando se despertó, todavía no temía, todavía confiaba en el Señor. Es decir, que encontró paz y descanso de largo plazo. El día siguiente él todavía tenía paz, aún al considerar como el problema todavía no fue resuelto, que muchas personas todavía andaban buscando matarle, estaban en contra de él, todavía tenía paz, todavía estaba sin temor. Entonces la crisis de David no fue resuelto de inmediato, pero debido a su esperanza en Dios, pudo tener paz en medio de la crisis. Mientras que todavía estaba pasando, pudo tener paz. Y de la misma manera, nuestros problemas no necesariamente van a desaparecer rápido.
podrías sufrir una enfermedad crónica, podrías estar atrapado en una situación estresante, quizás en tu trabajo, quizás en tu familia, quizás otra situación estresante que es de largo plazo. Y de hecho debemos ser sobrios y entender que Dios no promete quitarnos de toda adversidad. Aunque esto es nuestro impulso natural, querer salir de la adversidad, Dios no promete quitarnos de toda adversidad. Pero si como David aprendemos a poner a nuestros ojos en Dios en la oración, si aprendemos a poner a nuestros ojos en Dios y no en los problemas, podemos tener paz aún en medio de la crisis. Y también creo que debemos apreciar que nosotros tenemos el privilegio de tener una mejor comprensión y una revelación más clara de Dios de lo que aún David tenía. Nosotros vivimos en un tiempo de cumplimiento en que entendemos con bastante claridad la persona y la obra de Jesucristo. Entendemos con claridad el Evangelio y la manera que Dios ha salvado a los pecadores y nos ha reconciliado con sí mismo por medio de Cristo. Entonces esto nos lleva a versículos 7 y 8, donde vemos la oración de David en medio de la prueba. Ahí él dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces en estos últimos versículos vemos la oración de David y yo quiero mencionar tres cosas aquí. Primero vemos que David le pide a Dios salvarle. David sí le pide a Dios rescatarle de su situación por vencer a sus enemigos. Y de hecho las palabras de David nos recuerdan de Números 10:35. Que fueron como el grito de guerra del pueblo de Israel cuando fueron de lugar en lugar en el desierto. Entonces podemos entender que las palabras de David aquí son como un grito de guerra en que está llamando a Dios a levantarse y a venir y a defenderle y a obrar a su favor. Y algunos piensan que David quizás aquí está siendo un poco vengativo. Pero debemos notar un par de cosas. Uno, David no está diciendo que él mismo va a vengarse, sino está pidiendo a Dios hacerlo, está pidiendo a Dios vengarse. Y luego, dos, la naturaleza de los problemas de David necesariamente implican que para que David sea salvo, que sus enemigos sean destruidos. Entonces él está pidiéndole a Dios hacer esto, está pidiéndole a Dios pelear por él y vencer a sus enemigos, lo cual llevaría a su salvación. Una segunda cosa en general aquí acerca de la oración de David. David en versículo 8 reconoce a Dios como su única esperanza. David dice que la salvación es de Jehová. Él sabía que no iba a poder salvar a sí mismo. Él sabía que si iba a ser rescatado de esta situación, que Dios tendría que actuar a favor suyo. Dios tendría que hacerlo. Y la tercera cosa acerca de su oración es que él muestra preocupación por los demás. Él concluye su oración orando por el pueblo de Dios. Él pide la bendición de Dios sobre ellos. Entonces parece que David entiende que lo que le está pasando a él va a afectar a otras personas. Entonces no solo ora por sí mismo, sino ora por el pueblo de Dios. Quiero hacer algunas aplicaciones aquí. Primero, y esta es quizás la contraparte para que no tengamos una perspectiva fuera de balance en estos asuntos del sufrimiento. Primero, vemos que es apropiado en medio de una prueba pedir a Dios rescatarnos de la prueba. Entonces, cuando decimos, como yo he dicho en este sermón,
Cuando decimos que debemos buscar la ayuda de Dios en medio de las pruebas, cuando decimos que debemos pedir a Dios sostenernos y ayudarnos a soportar el sufrimiento, esto no quiere decir que no podemos pedirle rescatarnos del problema. No tenemos que ser súper espirituales y decir, bueno, estoy sufriendo y así va a ser y lo voy a aguantar y no voy a pedir a Dios rescatarme. No seamos más espirituales que la misma Escritura. David pudo tener paz en medio del sufrimiento, sin embargo, él pidió a Dios rescatarle del sufrimiento. Entonces es completamente apropiado, si nos encontramos en medio de una prueba, pedirle al Señor rescatarnos del problema. Bueno, segundo, la frase la salvación es del Señor aparece repetidamente en las Escrituras. Y ciertamente tenemos ejemplos en las mismas Escrituras de tiempos como en esta ocasión, cuando Dios provee una salvación temporal a una persona o a su pueblo. En este caso, Él rescató a David de Absalón. Y había otros casos en que Él rescató a su pueblo de peligro físico o de una situación temporal. Y probablemente tú has experimentado situaciones temporales en que el Señor te ha rescatado. Quizás casi estuviste en un accidente, pero el Señor te protegió. Quizás estuviste con una enfermedad grave al punto de morir y el Señor te levantó. Probablemente todos tenemos ejemplos o historias de cómo el Señor ha obrado alguna salvación temporal en nuestras vidas. Pero debemos reconocer que en el sentido más importante, la salvación que el Señor cumple es salvación de nuestro pecado y de sus consecuencias por medio de la obra de Jesús, por medio de su vida perfecta, su muerte como sacrificio y sustituto en nuestro lugar y su resurrección. Y de hecho, esta salvación, la salvación que Dios nos da de nuestros pecados y de sus consecuencias, es nuestra mayor razón de esperanza en medio de cualquier prueba. Es decir, una prueba temporal, mientras más difícil que sea, eventualmente va a terminar. Y si estás en Cristo, y si has sido perdonado y has sido reconciliado con Dios, eventualmente estarás con el Señor. Entonces, para los que están aquí hoy que no son cristianos, déjame decirles que encima de todo, tu necesidad más urgente es de ser reconciliado con Dios. Dios salva, como dice el texto, Dios salva, Él salva a los pecadores con base en lo que hizo Jesucristo y te llama a ti a arrepentirte y a creer el Evangelio. Y si esto no ha pasado en tu vida, si no has entendido, si quieres que alguien te explique, por favor acércate a alguien después del culto. Bueno, tercera aplicación aquí, no debemos dejar que nuestros problemas nos hacen olvidar de los demás. Este es un detalle interesante al final del Salmo. Fíjense que David estaba en medio de una crisis fuerte, pero todavía se acordó de otras personas. Está al final no solo orando por sí mismo, sino por el pueblo de Dios. Vemos otro ejemplo de algo muy similar. Vemos a Jesús orando en Getsemaní, agonizando en la oración, pero Él ora ahí también por otras personas. Y entonces de la misma manera, nosotros siempre vamos a estar rodeados por personas que también están enfrentando problemas. Y ciertamente la Escritura nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos preocuparnos por los demás y que especialmente dentro de la iglesia local debemos preocuparnos los unos por los otros, amar los unos a los otros, buscar edificar y ayudar los unos a los otros. Entonces debemos reconocer, como yo mencioné antes, siempre estás en una prueba, estás por entrar en una o acabas de salir, pero casi siempre van a haber problemas en tu vida. Y si tú esperas hasta que estés libre de problemas para luego poder preocuparte de otras personas, nunca lo harás.
porque nunca serás libre de problemas. Entonces también debemos aprender aquí de David y de Jesús y entender que aún en medio de nuestras pruebas debemos estar conscientes de los demás. Para concluir, quiero mencionar 4 cosas. Primero, los problemas son inevitables. No dudo que la mayoría de ustedes se encuentran en algún tipo de problema ahora, pero segundo, lo mejor que puedes hacer en medio de tu problema es orar y, como cantamos, poner a tus ojos en Dios, poner a tus ojos en Cristo, recordando quién es Dios. Si tú estás en Cristo, Dios es tu Padre y Dios, el Dios de la Biblia, es soberano. Él está en control. Tu prueba no está fuera de su control, no es un accidente, no ha sido por el azar. Él es omnisciente, Él sabe lo que estás enfrentando, Él sabe cómo tú sientes. Él es sabio, no se equivoca, hace todo con propósito y Él es bueno. Aunque a veces no entendemos por qué está haciendo lo que está haciendo, podemos descansar en que Él es bueno. Y aunque no entendamos en esta vida, un día entenderemos. Entonces hay que recordar quién es Dios. Hay que recordar lo que te ha dado en Cristo. Si tú estás en Cristo, te ha dado una relación con sí mismo ahora que te puede sostener aún en medio de pruebas fuertes. Te ha rescatado también de tu peor problema. Pese lo que pasa en tu vida, tu peor problema ha sido tu pecado y sus consecuencias. Ha sido la ira de Dios y la condenación de Dios que estaba sobre tu cabeza. Y si estás en Cristo, en vez de caer sobre tu cabeza en el infierno, esta ira cayó sobre la cabeza de Jesucristo en tu lugar. Esto es tuyo en Jesús, has sido perdonado. Y Dios hizo esto a gran costo a sí mismo, dando a su Hijo. Jesús dio a sí mismo. Y también debes poner a tus ojos en Dios, recordando lo que te ha prometido. Ha prometido estar contigo y no abandonarte. Entonces, en medio de tu prueba, Él está contigo, no te ha abandonado. Ha prometido perfeccionar en ti la obra que comenzó. A veces nosotros comenzamos algo y lo dejamos, nos aburrimos o olvidamos. Dios no es así. Si estás en Cristo y Él comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar. Y Él ha prometido que aunque sufras y aún pierdas la vida, que finalmente estarías con Él por la eternidad. Lo cual va a ser, en las palabras de Pablo en 2 Corintios 4:17, va a ser lo que sufres parecer como una leve y momentánea tribulación. Finalmente, en comparación con el eterno peso de gloria que te espera, esta prueba y otras pruebas serían como una leve y momentánea tribulación. Tercero, la mejor preparación para poder orar y para poder poner a tus ojos en Dios en medio de la prueba es comenzar a hacerlo ahora, aunque no estés en una prueba. O sea, antes del momento de la prueba, debes buscar conocer mejor a Dios y pasar tiempo con Él. Y en la oración ahora, y saber también, debes buscar saber más acerca de Él por dedicar tiempo a la lectura y la meditación de la Escritura. Finalmente, el resultado de poner tus ojos en Dios y de entregarle a Él tus cargas no sería el siempre estar libre de problemas. Este no es siempre el resultado, estar libre de problemas, sino es encontrar a paz y ayuda y esperanza en medio de estas pruebas. Oremos. Señor, gracias por la cruz, gracias por el Evangelio, por vida en Cristo y más que todo, Señor, te damos gracias por la esperanza. Gracias que aunque esta vida es difícil, aunque a veces es llena de sufrimiento y de amargura, gracias que tú prometes estar con nosotros en medio de toda prueba y que tú tienes tu propósito en todo lo que haces y que tú eres bueno y que tú nos das la esperanza en Cristo de estar contigo siempre.
en un lugar donde ya no habrá sufrimiento ni dolor. Gracias, Señor, por la esperanza que nos das en Cristo. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.